Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 9 de enero del año 2024 con este tratado sobre la esclavitud de Bartolomé de las Casas, obra de 1552. Este tratado expone de manera contundente y apasionada los horrores y las injusticias sufridas por los pueblos indígenas del continente americano a manos de los colonizadores europeos, especialmente en lo que respecta a la esclavitud y la explotación de sus tierras. Pero también hay otro componente bastante importante, que es el derecho. Un componente que de todas formas ya ha sido revisado y ha sido analizado por medio de otro filósofo, gran filósofo, que es Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver conceptos como la mala conciencia, los derechos, la libertad y la restitución. Sin más dilación, entonces, vamos con este tratado sobre la esclavitud. Bueno, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, se comienza con una primera conclusión, este tratado, que habla sobre la guerra injusta. Bartolomé de las Casas comienza diciendo que todos los indios han sido esclavos injustamente y los españoles los poseen de manera también injusta. Las Casas argumenta que la causa más leve y menos justa que los españoles tuvieron para esclavizar a los indígenas fue iniciar guerras injustas contra ellos, porque bajo este pretexto de guerras injustas, ninguna esclavitud podría justificarse legítimamente. Por lo tanto, concluye que todos los esclavos creados en las Indias, desde el descubrimiento hasta el presente, han sido injustamente esclavizados. La razón de esto es simplemente que el supuesto de guerra justa no se ha cumplido. Esto es, que sea autorizada por el príncipe o por una causa de guerra justa como la legítima defensa. Esa es una causal que nosotros ya hemos visto en Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica precisamente. Ahí es donde vemos el tema de la legítima defensa. Pero este presupuesto de legítima defensa no se cumple en la colonización, dice Bartolomé de las Casas. Porque si nosotros recordamos en la conquista de América y en algunos textos de Bartolomé de las Casas, a los indios, cuando los españoles llegaban y se encontraban con los indios, les leían una especie de documento jurídico llamado el requerimiento, que es justamente en su contenido donde se señala que, bueno, los indígenas, por orden de la corona, deben obligarse a cumplir los mandamientos de los reyes españoles o sus enviados, que son los conquistadores. Apelan al derecho natural, a la justicia cristiana, etcétera, a un montón de cosas para someterlos. Y claro, cuando los indios rechazaban este requerimiento, los conquistadores le hacían la guerra. Y esto se supone que era guerra justa para los conquistadores porque no están aceptando de alguna forma el sometimiento de la corona, el sometimiento a Dios y o el sometimiento a los cristianos. Y un cristiano frente a estas cosas no puede tener una actitud pasiva, todo lo contrario, tiene que realizar una acción. Por lo tanto, bueno, con este pretexto del requerimiento, porque de alguna forma los indios son informados de esto, son informados, son notificados de que se tienen que someter a la corona, pero otra cuestión distinta es el consentimiento que dan los indios. Y este consentimiento es muy importante, la voluntad de someterse a una jurisdicción
o a un rey, etcétera, es muy muy importante. Y esto nosotros ya lo hemos visto en otra obra, de hecho en el podcast anterior, que nosotros hablábamos de Bartolomé de las Casas, que se llama Del único modo. En esa obra llamada Del único modo, ahí se describe cuál es el verdadero y más eficaz modo para que los indios se conviertan al cristianismo. ¿Mm? Entonces, eso era lo que pasaba. Además, con todo esto, los indios no han hecho daño a los españoles por medio de injurias, como sí lo han hecho los turcos y los moros. Los indios jamás tuvieron la intención de acabar con la fe cristiana. Antes fueron los españoles quienes atacaron y acabaron con muchas de las creencias de los indígenas. De hecho, fueron los mismos españoles quienes engañaban a los indios para que, una vez atraídos con buenas palabras, confesaran ante la justicia española que eran esclavos, sin entender ellos lo que significaba ser esclavos. De este modo los españoles los hacían trabajar de manera forzada y sirviéndoles hasta que no le quedara vida. Todo esto bajo la venia de los gobernadores oficiales de Su Majestad, cuya práctica se realizó en todas las Indias. Por otro lado, Las Casas nos dice que todo lo dicho aquí es creíble por los mismos que perpetraron estos actos, y lo dicen y lo afirman justamente. No hay justa causa entonces, dice Bartolomé, toda vez que los indios estaban pacíficos en sus tierras y en consecuencia toda guerra que se iniciara contra ellos sería una guerra absolutamente injusta. No hay legítima defensa y no hay una orden exclusiva de los reyes para someterse. Antes bien había una orden de evangelizar. Esa fue entonces la primera conclusión. Vamos a la segunda conclusión, la mala conciencia. En esta segunda conclusión, Las Casas nos dice que los indios están bajo el control de los españoles en sus propiedades, bajo una mala conciencia. Este problema no se puede sanear si no es por medio de la libertad y el reparo por la injuria y los daños provocados. Se sigue un principio que ya está contenido en el concepto de restitución, que es mucho mejor abordado, obviamente, porque aquí estamos hablando de la esclavitud principalmente, pero está muy bien abordado en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es justo después, este es la segunda secundaria de la Suma Teológica, Partes de la Justicia. El libro que viene después de Partes de la Justicia nos habla de la restitución. Lo vamos a repasar en el futuro, por cierto. Y es en cuanto al concepto de restitución que sigue el siguiente principio. Non dimititur peccatum nisi restituatur hablatum. Que en español quiere decir, el pecado no se perdona a menos que se haya devuelto lo quitado. Por lo demás, con respecto a esta idea y a estas acciones que cometían los españoles, de llevarlos ante la corona y decir, miren, ellos asumen que son esclavos, debemos entender que los indios no tienen la misma concepción de lo que significa ser esclavo como la entienden los españoles. En lugar de denotar una condición de total subyugación y falta de libertad, como la entienden los españoles, indica más bien un tipo de relación de servicio más cercana a la de un sirviente o ayudante con obligaciones específicas. Es decir, entre los indios también estaba el concepto de esclavo, pero era distinto, tal como lo venimos señalando, una relación de servicio. En la sociedad indígena, el esclavo era tratado más como un miembro de la familia o un hijo que como una propiedad. Tenía su propia casa, bienes, familia y libertad, excepto cuando se necesitaba su trabajo para tareas específicas como construir una casa o trabajar en los campos. El resto del tiempo tenía libertad para sus propios asuntos, lo que los hacía, en cierto modo, más libres que los súbditos libres de otras culturas. Sin embargo, la esclavitud entre los indios no era pacífica en muchos sentidos, pues a veces eran tremendamente injustas, y aquí Bartolomé de las Casas comienza a relatar algunas de ellas. Una fue que aquel que era hallado a haber hurtado 5 mazorcas o espigas de maíz, le hacía esclavo de su propia autoridad a aquel cuyo era el maíz. Y dicen los religiosos que esto han examinado, que con fraude, cautela y dolo, muchas veces,
Ponían 10 o 12 mazorcas o espigas de maíz cerca del camino para que cualquiera que pasase por él cayese en el lazo de la dicha servidumbre. También en el juego de la pelota, quien perdía era esclavo. Y dizque esto era con fraude y dolo, persuadiendo, importunando y engañando los más astutos jugadores, que comúnmente eran vagabundos y mostrábanle 2 o 3 mantas de algodón para acudiciar a los más simples, a ellas, fingiéndose que no sabían jugar y así los llevaban por esclavos. Otra más, si alguno tenía alguna esclava virgen y se la violaba a otro, le hacía esclavo, y también si era casado a su mujer, y en esto dizque había dolo y fraude, porque los amos de las esclavas les mandaban que solicitasen a los estupradores que pecasen con ellas. Siendo tiempo de hambres, el padre y la madre vendían algún hijo, sirviendo algunos años a su amo, o si se hacía viejo y tenía hermanos o hermanas, salía él y entraba en la servidumbre otro de ellos. Y si era mozo, daba el amo alguna cosa a los padres, y padres e hijos a servirle todos eran obligados. Pero cuando los padres u otro por ellos pagaba lo que se había prestado por él, luego era puesto en libertad. Finalmente, indios que se vendiesen a sí mismos había muy pocos, y los que se vendían eran los muy holgazanes por no trabajar, los cuales voluntariamente se vendían por 2 mantas de algodón, pero el servicio que habían de hacer no era más que para prestar en casa a sus señores, para mandar a otros y no para trabajar. Todas estas imágenes, dice Bartolomé de las Casas, tengo escritas en latín, que me dio el primer obispo de México, varón bueno y religioso, colegidas por los religiosos de San Francisco, por los cuales parece bien claro cuán ilícitamente los indios tenían a otros por indios esclavos. Así que, de todas formas, ellos también tenían una esclavitud. No solo los españoles, sino que también los indios tenían un concepto muy, muy diverso de lo que era la esclavitud. De los susodichos se sigue que porque los indios eran infieles y carecían, como está tocado, de conocimiento de Dios y de la ley cristiana que sus obras reglase, y del temor de los infiernos y de esperanza que por virtud se les había de dar paraíso eternal, que así como eran corruptos y defectuosos en estas maneras injustas de hacer a sus propios prójimos esclavos, también se debe presumir que erraban y corrompían en la justicia de las guerras, y por consiguiente que los esclavos que en ellas hacían podían más fácilmente ser ilícitos o no carentes de injusticia. En consecuencia, el buen cristiano, ante estos hechos de los indios, debe intervenir en estos problemas cuando fuere posible aquella mala ley o aquella mala costumbre, o al menos no guardarla ni obrarla, porque no parezca que se aprueba. Los cristianos son obligados por el Evangelio de Cristo a perder todo cuanto son y tienen antes que cometer un solo pecado, al menos mortal. Vamos con las responsabilidades. Ahora bien, cuando se buscan a los responsables de estos daños, bajo las reglas de los derechos humanos, dice Bartolomé de las Casas, los derechos humanos, lo dice literalmente. Aquí no hay ningún error, ninguna interpretación, porque Bartolomé de las Casas fue uno de los primeros pensadores en acuñar el término derechos humanos, y lo tenemos justamente aquí en esta obra. Bajo las reglas de los derechos humanos, y fíjense también que hace la diferencia y del derecho natural. Por lo tanto, Bartolomé de las Casas creía que los derechos humanos y el derecho natural, si bien tenían alguna semejanza, no eran absolutamente iguales. Y continúa, se debe siempre proceder cuando haya existido una investigación y una distinción clara de quienes cometieron el mal. Por eso, cuando se haya cometido un mal, se investigue y analice y no se sepa quiénes son los malos luego de hacerlo,
entonces no debe tomarse alguno de ellos por malo, pues podría hacerse perjuicio a alguien que es inocente. Y dice Las Casas, literalmente, porque mejor es que se toleren y vivan los malos, que no injustamente algún perjuicio, daño o muerte padezcan los buenos. Claro, entonces Las Casas pone un ejemplo, de hecho. Em, si hay 10 hombres y uno de ellos mata a otro hombre, uno de ellos mata a otro hombre. Si no sabemos quién fue, ¿a quién vamos a culpar? ¿Mm? Podría ser una opción culparlos a todos, pero ahí tendríamos quizás a 9 inocentes y un culpable, y estaríamos culpándolo a 9 que son inocentes y uno, y seguramente daríamos con el culpable también, pero al mismo tiempo estamos provocando más perjuicio a aquellos que no tuvieron absolutamente nada que ver. Otra cosa es acercarse por medio de ciertos principios, como por ejemplo Marco Tulio Cicerón, que decía cui bono, este latinajo, que significa a quién conviene, a quién beneficia la muerte de ese hombre. Y ahí, bueno, se van dando ciertos procedimientos. Pero la verdad es que lo que nos quiere decir Bartolomé de Las Casas aquí es que cuando no se sabe, cuando no hay ninguna resolución, la verdad es que no se debería hacer, no se debería tomar ninguna acción, porque si no se estaría condenando a gente que es absolutamente inocente. Y eso, por cierto, que va en contra del derecho natural y de la justicia natural y de las leyes naturales. Como la libertad de los hombres después de la vida, o sea, la vida es la cuestión, es el elemento más preciado del hombre. Y por debajo de la vida está la libertad. Como la libertad de los hombres después de la vida sea la cosa más preciosa y estimable, y por consiguiente sea la causa más favorable, hay que cuidarla. Cuando hay duda en la libertad de alguno, que si se pregunta y trata de ella, se ha de responder y sentenciar en favor de la libertad. Así, la libertad de los indios fue violada por los españoles, quienes los tomaron como esclavos sin justo título. Esto se vuelve a reiterar en la posesión en mala conciencia que nos hablaba Las Casas. De esto se desprende que los españoles que esclavizaron indios no tienen ningún derecho sobre ellos, porque justamente esa posesión es injusta. No tienen ningún derecho sobre ellos, porque además esta posesión se dio por medio de una venta, de una gracia, de una permuta u otro contrato, y nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Como yo no me puedo hacer dueño de un indio por medios ilegítimos, entonces yo en realidad, por mucho que lo someta por medio de la fuerza, y esa persona no me ha dado el consentimiento, no soy dueño. Es así de simple, no soy dueño. Entonces, ¿qué pasa si no siendo dueño yo tengo al indio, más bien el encomendero o el español tiene al indio que lo ha conseguido ilegítimamente, pero lo vende? ¿Qué puede transferir? ¿Qué derechos puede transferir el encomendero? Ninguno, porque no es el dueño. Ujú. Hay un principio en el derecho que se comprende por medio de un aforismo, de estas frases del derecho bien conocidas. Y no solamente del derecho, sino que de muchas otras ciencias. Y este aforismo dice, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Es una frase típica de el derecho. Usted pregúntele a un alumno de primer año de derecho y le va a decir que sí lo va a reconocer. Pregúntele a un abogado y con mayor razón va a reconocer que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Si lo puedo explicar en palabras más simples, o en palabras no más simples, pero más modernas. Si yo tengo un auto del cual no soy dueño, y yo a usted le vendo el auto. Yo no soy dueño del auto, pero le vendí el auto porque la venta de cosa ajena vale. La venta de cosa ajena vale. Yo le vendí el auto
con contrato, como una prenda, etcétera, lo vendí, lo enajené. Usted se queda con el auto. La pregunta es, ¿usted se volvió dueño? No, porque yo no tenía el título de dueño. Puede haber tenido el título de poseedor, pero no del dueño. Entonces, en realidad, usted tampoco se hizo dueño del auto. Por lo tanto, yo no le puedo transferir más derechos de los que tengo. Si no soy dueño, entonces justamente le transfiero ese no dominio, por llamarlo de alguna manera. O simplemente una posesión, pero no el dominio. Aquí pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Aquellos encomenderos españoles que vendían esclavos, en realidad, bajo el concepto del derecho natural, la verdad es que nunca se hicieron dueños y todas esas ventas que hacían ellos, la verdad es que estaban viciadas. Todos esos contratos estaban viciados, porque es una posesión de mala fe. Claro, yo te vendo algo de lo que yo no soy dueño, es una posesión de mala fe. Si bien Bartolomé nos dice que pudo haber posesiones hechas en forma justa y con voluntad del indio, aunque con la voluntad viciada, porque podrían haber sido engañados, esos actos y contratos son escasos comparados con todos los casos de injusticia y esclavitud. O sea que las casas reconoce de todas maneras que esto pudo haberse llevado de buena forma. Pero fíjense, Bartolomé de las Casas, analizando las sentencias de la Real Audiencia piensen que es como el equivalente ahora a un máximo tribunal o al máximo tribunal de su país. Aquí, por ejemplo, la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Esa sería la Real Audiencia, ¿no? De hecho, los orígenes de nuestra Corte Suprema de Justicia en Chile es la Real Audiencia y las funciones jurisdiccionales del Consejo de Indias también. ¿Mm? ¿Y qué decía la Real Audiencia? Decía lo siguiente: no hallamos un indio en esta tierra que justamente sea esclavo. No hallamos un indio en esta tierra que justamente sea esclavo. En las sentencias de la misma audiencia, los jueces resolvían que los españoles acerca de esta materia eran obligados a dudar en cuanto a la venta o posesión de un indio. Es decir, cuando a un español se le vendía un indio, tenía que dudar, tenía la obligación de dudar de que si esa posesión era correcta, estaba con justo título. Muchos religiosos predicadores y confesores que sabían muy bien las lenguas y penetraban los secretos de los indios, tuvieron cargo de examinar e hicieron muy gran diligencia en público y en secreto en este negocio. Todos los indios que los españoles tienen en las Indias por esclavos, al menos en toda la Nueva España y en la Nueva Galicia, en el Reino de Guatemala, en la provincia de Chiapas, en el Reino de Yucatán y en las provincias de Honduras, Nicaragua y en todas las otras partes susodichas, ya sea por vía de tributos o rescatados o comprados, sacados los que a sabiendas lo hicieron, de que nadie puede dudar haber gravemente pecado, ciertamente duraron o eran obligados a dudar de aquella injusticia plagiaria. La libertad es uno de los elementos más fundamentales. No se puede pensar a priori que todos son esclavos. Todo lo contrario, y como se había dicho antes, la libertad se presume. Se ve a una persona y inmediatamente uno debe pensar que esa persona es libre. Y esto es lo que Bartolomé llama la vía y opinión benigna. Es decir, que nosotros en todos nuestros actos debemos, eh, debemos actuar de buena fe, debemos proceder de buena fe. Debemos creer que en principio las personas que se nos acerca o la persona que quiere darnos un negocio o que quiere explicarnos algo, lo hace de buena fe. Y nosotros debemos creerle, en principio. Porque si nosotros creyéramos que todos están de mala fe, entonces no habría ninguna conversación, no habría ningún negocio,
no habría ninguna compra, ninguna venta, ninguna relación humana habría si nosotros pensáramos realmente, estoy hablando realmente, nosotros pensáramos que todos fueran malos, que actuaran de mala fe, no se realizaría ninguna actividad social, económica, etcétera. Debemos todos proceder entonces de buena fe. Este principio filosófico no solamente está aquí en Bartolomé de las Casas, también nosotros lo podemos y lo hemos podido verificar en las obras de San Agustín de Hipona, quien decía que la fe era algo absolutamente fundamental en el conocimiento, porque epistemológicamente hablando, quien me está hablando justamente digo, yo le tengo que creer. O sea, si yo estoy en un colegio, soy alumno, y el profesor me está hablando de una materia, de una asignatura cualquiera, yo en principio tengo que creerle. En principio tengo que creerle. Y después voy a ver, voy a analizar si esto es de una forma u otra. Pero como yo no tengo ninguna información sobre quién me está hablando, yo debo proceder de buena fe. Ahora es distinto si nosotros sabemos que esa persona es conocida por engañar o nosotros efectivamente sabemos que engaña, bueno, ahí ya no puede procederse con la buena fe teniendo ya aquella información. Pero si ese no es el caso, entonces todos tenemos que ir y proceder bajo la vía y la opinión benigna, como dice Bartolomé de las Casas, como decía San Agustín, por la buena fe, por la autoridad de la fe, porque claro, San Agustín decía, de hecho, epistemológicamente, nisi credideritis non intelligetis. Si no crees, no vas a entender. Ese principio nosotros también lo tenemos en los podcasts, lo puede buscar justamente con el nombre, nisi credideritis non intelligetis. Por lo demás, la esclavitud bajo los españoles es mucho más cruel y despiadada que bajo los indígenas, y que la vida de los esclavos bajo los españoles es comparable a una pestilencia mortal, así lo dice Bartolomé, mientras que entre los indígenas experimentan una libertad relativa, un trato más suave. Incluso si los indígenas esclavizan a otros indígenas, tenemos que entender que lo hacían de acuerdo con sus leyes y costumbres, las cuales considera justas. Sin embargo, señala que la forma en que los españoles tratan a los indígenas es extremadamente despiadada y cruel, incluso hasta el punto de matarlos. La ley y la razón no son suficientes para moderar el trato inhumano de los españoles hacia los indígenas. Por lo tanto, las Casas propone que si un indígena es esclavo justamente entre su propio pueblo, no se debe permitir que los españoles lo mantengan en esclavitud, sino que el indígena debe ser compensado por el valor excesivo que el español está usurpando, tomando en cuenta todo lo que excede lo que el indígena originalmente había cedido o vendido legítimamente. De esta manera se sugiere que el indígena recupere su libertad y comience a comprender lo que significa ser libre. Bartolomé concluye: todos los indios que se han hecho esclavos en las Indias del mar Océano, desde que se descubrieron hasta hoy, han sido injustamente hechos esclavos, y los españoles poseen a los que hoy son vivos por la mayor parte con mala conciencia, aunque sean de los que hubieron de los indios. Cuando llega a esta conclusión, Las Casas propone el siguiente corolario. Un corolario, muchachos, es una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente. Entonces Bartolomé nos habla de su primer corolario. Dice: Su Majestad es obligado, por precepto divino, a mandar poner en libertad todos los indios que los españoles tienen por esclavos. Y esto se prueba por tres motivos. En primer lugar, proteger a los débiles, que en este caso son los indios. En segundo lugar, vivir según la virtud y la justicia propia de un rey, disponer y reparar los daños. En tercer lugar, los reyes y príncipes temporales son obligados a ayudar por derecho divino. Por lo demás, solo por estos hechos, muchas almas españolas están en la perdición de los pecados
cometidos. Porque no es menos cierto que si los indios están ahí, los indios creen en otros dioses, tienen otras culturas que no coinciden con las cristianas, no es menos cierto que los españoles que han matado y han torturado indios, no es menos cierto que ellos se van a ir al infierno. ¿Mm? Entonces, el príncipe, los reyes temporales, es decir, de este mundo, son obligados a ayudar por derecho divino. Son obligados a verificar qué está pasando y cómo controlar este impulso de los colonizadores de querer destruirlo todo. Segundo corolario y el tercer corolario, de los cuales no explica más allá Bartolomé de las Casas. Pero el segundo dice: los obispos de las Indias son de precepto divino obligados y por consiguiente de necesidad a insistir y negociar importunamente ante su majestad y su real consejo, que mande librar de la opresión y tiranía que padecen los dichos indios, que se tienen por esclavos, y sean restituidos a su prístina libertad, y por esto, si fuere necesario, arriesgar las vidas. Llevarlos entonces a los indios al estado anterior, darle la restitución, darle un reparo. No se pronuncia más allá Bartolomé de las Casas. Y pasamos al tercero, que dice: docta y santamente lo hicieron los religiosos de la Orden de Santo Domingo, y San Francisco y San Agustín, es decir, los dominicos, los franciscanos y los agustinos, en la Nueva España, conviniendo y consentándose todos a una de no absolver a español que estuviese indios por esclavos, sin que primero los llevase a examinar ante la Real Audiencia, conforme a las leyes nuevas, pero mejor hicieran si absolutamente a ellos se determinara sin que los llevara a la audiencia. En este pasaje, el corolario de Bartolomé de las Casas, se argumenta que los religiosos de las órdenes mencionadas, los franciscanos, dominicos y agustinos, tienen conocimiento o al menos una alta probabilidad de conocer las injusticias y corrupciones cometidas al esclavizar a los indígenas por parte de los españoles y algunos indios. Se afirma que este conocimiento o probabilidad se equipara a la certeza en cuestiones morales y que los confesores que tenían dudas estaban obligados por su función a liberar a los esclavos o llevar el caso ante la audiencia. El argumento se fundamenta en que el confesor, al asumir el papel de juez espiritual, está obligado a tener conocimiento suficiente, prudencia y discreción para emitir juicios justos, especialmente en casos de injusticia, agravio o daño. Se compara al confesor con un obispo, un cura y un juez espiritual, lo que implica una responsabilidad ética y moral equivalente. Si el confesor, debido a su falta de conocimiento o negligencia, no ordena la restitución de lo usurpado o mal ganado, en este caso la libertad de los esclavos, él mismo se hace responsable de la injusticia y está obligado a compensar a la parte agraviada. Se hace una analogía con la responsabilidad de otras profesiones, como la del médico, que es responsable por el daño causado por su impericia o negligencia, y el asesor o juez, que también son responsables por sus malos consejos o sentencias debido a su falta de conocimiento, negligencia o impericia. La idea central es que la ignorancia o negligencia no exime de responsabilidad moral, y que aquellos que tienen el poder o la autoridad para corregir injusticias están obligados a hacerlo en concordancia con su función y conocimiento. En la segunda parte de este mismo corolario, Bartolomé de las Casas se refiere a la necesidad de liberar a los indígenas de América sin llevar sus casos a examinar ante las audiencias reales. Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico y defensor de los derechos de los indígenas durante la colonización española de América, y en este corolario sugiere que los religiosos que tienen influencia sobre los indígenas deberían liberarlos directamente sin esperar a que sus casos sean examinados por las audiencias reales, que eran tribunales españoles establecidos en las colonias. La Casa argumenta que los religiosos deberían actuar de acuerdo con su conciencia y su creencia en que los indígenas son injustamente esclavizados. Afirma que muchos religiosos comparten esta opinión y están obligados a seguir su conciencia en este asunto.
Además, critica las injusticias y opresiones que observa en el sistema de las audiencias reales, sugiriendo que no serían un recurso efectivo para garantizar la justicia para los indígenas. Y aquí, muchachos, hemos terminado entonces este interesante tratado sobre la esclavitud. Me parece fantástico que se den estas cuestiones con respecto al derecho, estas cuestiones con respecto a la restitución, que es tan importante y que sigue vigente en nuestro derecho contemporáneo, sobre todo un concepto de derecho privado, un concepto de derecho civil. Así que realmente es interesante este tratado sobre la esclavitud. Por cierto que va a influir también mucho más en los pensadores liberales. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Hemos terminado el Tratado de la Esclavitud de Bartolomé de las Casas. Recuerde unirse al grupo de WhatsApp donde puede recibir las noticias de los podcasts o las noticias del blog también. Así que muchas gracias, muchachos. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo, chicos. Un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.